44 años tardé en escuchar mi propio nombre pronunciado con respeto. 44 años de silencio, de miradas que me atravesaban como si fuera invisible, de palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mi padre siempre creyó que las mujeres de nuestra familia estábamos destinadas a ser sombras, a caminar detrás de los hombres, a aplaudir sus logros sin jamás soñar con los nuestros. Pero hoy, con esta medalla entre mis manos, puedo decir que se equivocó por completo. Antes de continuar con mi historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Realmente nos ayuda mucho en nuestro trabajo. También comenta de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber desde dónde llegan estas historias. Recuerdo el día exacto en que mi mundo se partió en dos. Tenía 8 años y había ganado el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela. Corrí a casa con mi pequeño trofeo de plástico dorado, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Encontré a papá en su estudio, rodeado de libros y papeles, trabajando en uno de sus interminables proyectos de investigación. «Papá, mira, gané el primer lugar», grité, extendiendo mi trofeo hacia él como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Él levantó la vista apenas un segundo, sus ojos fríos escaneando el pequeño premio en mis manos. «Muy bien, Eva. Ahora ve con tu madre. Los hombres estamos hablando de cosas importantes». Mi hermano Carlos, 3 años mayor que yo, estaba sentado junto a él, asintiendo con seriedad fingida mientras papá le explicaba conceptos que yo entendía perfectamente, pero que nunca me fueron enseñados. El contraste era brutal. Carlos recibía atención, explicaciones detalladas, palabras de aliento. Yo recibía miradas vacías y el mensaje constante de que mi lugar estaba en otra parte. Las mujeres de esta familia no tienen lo que se necesita para la ciencia real, mija, me dijo papá esa noche durante la cena, cortando su carne con precisión quirúrgica. Es mejor que te enfoques en cosas más apropiadas para ti. Mamá no dijo nada, nunca decía nada. Sus ojos se fijaron en su plato como si fuera lo más interesante del mundo, y en ese momento entendí que estaba completamente sola en esta batalla. Pero algo dentro de mí se encendió esa noche, una llama pequeña pero feroz que se negaba a extinguirse, sin importar cuánto viento soplara en su contra. Mientras Carlos era celebrado por cada pequeño logro, cada experimento mediocre, cada idea que papá consideraba brillante, yo desarrollé mi propia forma de rebelión silenciosa. Comencé a estudiar por las noches, cuando todos dormían. Me escondía debajo de las cobijas con una linterna, devorando libros de química, física, biología, cualquier cosa que pudiera conseguir. La biblioteca pública se convirtió en mi santuario, el único lugar donde podía ser yo misma sin juicios, sin limitaciones impuestas por el simple hecho de haber nacido mujer. Los años de la adolescencia fueron particularmente crueles. Mientras Carlos recibía una beca completa para estudiar ingeniería, yo tuve que pelear por cada peso para pagar mis propios estudios. No vale la pena invertir tanto dinero en la educación de una mujer, declaró papá con esa frialdad que lo caracterizaba. Al final se va a casar y todo será un desperdicio. Pero yo no me rendí. Trabajé en cafeterías, di clases particulares, hice cualquier cosa necesaria para costear mi carrera en bioquímica. Cada noche de desvelo, cada comida saltada, cada sacrificio, era combustible para esa llama que crecía dentro de mí. La empresa familiar era otro mundo completamente vetado para mí. Papá había construido un imperio en el campo de la investigación científica, desarrollando innovaciones que habían revolucionado ciertos aspectos de la industria farmacéutica. Carlos fue integrado inmediatamente después de graduarse, recibiendo un puesto directivo sin haber probado absolutamente nada. Yo, con mejores calificaciones y una pasión genuina por el trabajo, fui rechazada sin siquiera una entrevista formal. «La empresa es cosa de hombres, Eva», me dijo papá la única vez que me atreví a preguntar directamente. «Tú puedes ayudar desde afuera, tal vez como secretaria o en recursos humanos, pero nada relacionado con la investigación real». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. No era solo el rechazo profesional, era la negación completa de mi identidad, de mis capacidades, de mis sueños. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al despertar, algo había cambiado definitivamente en mi interior. Si la puerta de la empresa familiar estaba cerrada para mí, entonces construiría mi propia puerta. La decisión de irme de casa no fue fácil, pero era necesaria. A los 26 años, con mi título en bioquímica y una determinación que podría mover montañas, empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a la capital,
No hubo despedidas emotivas, no hubo lágrimas de arrepentimiento de parte de mi familia. Mamá me abrazó brevemente en la puerta, susurrando un «cuídate mucho», que sonó más a disculpa que a bendición. Papá ni siquiera se molestó en salir de su estudio. Carlos, por supuesto, no entendía por qué me iba. «Aquí tienes todo lo que necesitas, Eva. Papá podría conseguirte un trabajo en la empresa, tal vez en contabilidad». «No quiero trabajar en contabilidad», le respondí, cargando mi última maleta. «Quiero hacer ciencia de verdad». Se rió, una risa que sonaba exactamente igual a la de papá. «Sigues con esas fantasías. Ya verás que el mundo real es diferente». Pero el mundo real resultó ser exactamente lo que necesitaba. En la capital, nadie conocía mi apellido. Nadie tenía ideas preconcebidas sobre lo que podía o no podía hacer. Era terriblemente liberador y absolutamente aterrador al mismo tiempo. Los primeros años fueron brutales. Trabajé como asistente de laboratorio durante el día y estudié mi maestría por las noches. Mi apartamento era diminuto, apenas un cuarto con una cocina integrada, pero era mío. Cada centímetro de ese espacio representaba mi independencia, mi libertad para ser quien realmente era. Las llamadas a casa se volvieron cada vez más esporádicas. Mamá me preguntaba cuándo iba a sentar cabeza y encontrar un buen hombre que me cuidara. Papá simplemente no preguntaba nada. Su silencio era más doloroso que cualquier reproche directo. Pero yo seguía adelante, alimentada por esa llama que ahora se había convertido en un incendio. Cada experimento exitoso, cada publicación aceptada, cada pequeño reconocimiento académico, era una victoria silenciosa contra todos los «no puedes» que había escuchado durante mi vida. Fue durante mi doctorado que conocí al Dr. Martínez, un mentor que cambiaría mi vida para siempre. Era un hombre mayor, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en genética molecular, y por primera vez en mi vida, alguien vio mi potencial real. «Tienes algo especial, Eva», me dijo después de revisar mi tesis. «Una mente brillante y una tenacidad que raramente veo. No desperdicies esos dones». Bajo su guía, comencé a trabajar en un proyecto revolucionario, el desarrollo de una terapia génica para tratar una enfermedad rara que afectaba principalmente a niños. Era un trabajo complejo, requería años de investigación meticulosa, y las posibilidades de fracaso eran enormes, pero algo dentro de mí sabía que este era mi destino. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de experimentos, fracasos, pequeños avances y frustraciones monumentales. Hubo momentos en que quise rendirme, especialmente cuando los fondos se agotaban o cuando otros laboratorios parecían estar adelantándose en investigaciones similares, pero cada vez que la desesperanza amenazaba con vencerme, recordaba las palabras de papá: «Nunca llegarás lejos», y esas palabras, paradójicamente, se convirtieron en mi combustible más poderoso. Durante todo este tiempo, mantuve mi investigación en completo secreto de mi familia. No por vergüenza, sino porque necesitaba proteger mi trabajo de sus dudas y negatividad. Sabía que si papá se enteraba de lo que estaba haciendo, encontraría la manera de minimizarlo, de hacerme sentir que era una pérdida de tiempo. Las noches solitarias en el laboratorio se volvieron mi rutina. Mientras el mundo dormía, yo trabajaba incansablemente, rodeada de tubos de ensayo, microscopios y el zumbido constante de las máquinas. Era en esos momentos de soledad absoluta cuando me sentía más viva, más conectada con mi propósito real. Los resultados comenzaron a llegar lentamente. Primero fueron pequeños avances, mejoras incrementales que solo otro científico podría apreciar. Pero gradualmente, los datos comenzaron a mostrar algo extraordinario. Mi terapia no solo funcionaba, sino que era significativamente más efectiva que cualquier tratamiento existente. El Dr. Martínez estaba eufórico. «Eva, esto es revolucionario. Tienes que presentar estos resultados al Comité Internacional. Esto podría cambiar miles de vidas». Pero yo sabía que había algo más en juego. No se trataba solo de la ciencia, aunque eso era lo más importante. Se trataba de demostrar que una mujer que había sido silenciada y menospreciada podía lograr algo extraordinario. Se trataba de honrar a todas las mujeres que habían sido disminuidas por hombres que temían su potencial. La notificación llegó un martes por la mañana. Un email simple, formal, que cambiaría mi vida para siempre. El Comité Internacional de Innovación Científica me informaba que mi investigación había sido seleccionada para el Premio Nobel de Medicina. No solo eso, era la primera vez en la historia de este prestigioso galardón que una investigación desarrollada completamente en América Latina recibía tal reconocimiento.
Leí el email 5 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi conciencia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. El doctor Martínez fue la primera persona a quien llamé. Lo sabía. Sabía que este momento llegaría. Gritó desde el otro lado de la línea. Eva, ¿entiendes lo que esto significa? No solo para ti, sino para toda la comunidad científica latinoamericana. Pero yo estaba pensando en algo más personal. Estaba pensando en una niña de 8 años con un trofeo de plástico dorado, buscando desesperadamente la aprobación de su padre. Estaba pensando en décadas de silencio, de menosprecio, de nunca llegarás lejos. La ceremonia de premiación se realizaría en mi ciudad natal, una decisión del comité organizador para honrar no solo mi logro personal, sino también para inspirar a jóvenes científicos de la región. Sería un evento público, transmitido en vivo, con la presencia de autoridades locales y nacionales. Y por supuesto, mi familia estaría allí. La noticia se extendió como pólvora. Los medios locales se volvieron locos con la historia. La científica local que conquistó el mundo, de nuestra ciudad al reconocimiento internacional, el orgullo de nuestra región. Mi foto aparecía en periódicos, mi nombre sonaba en las radios locales. Papá no me llamó directamente. Fue mamá quien lo hizo, con esa voz temblorosa que usaba cuando estaba nerviosa. Eva, mija, no teníamos idea de que estabas trabajando en algo tan importante. Nunca preguntaron. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tu padre, él está muy impresionado. Ha estado hablando de ti con todos sus colegas. Ahora él estaba impresionado. Ahora yo era digna de conversación. La ironía era tan amarga que podía saborearla. ¿Papá quiere hablar conmigo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Un silencio largo. Él dice que te verá en la ceremonia. Por supuesto. Incluso en este momento, incluso después de todo lo que había logrado, él no podía simplemente llamarme y decir, estoy orgulloso de ti. Tenía que mantener esa distancia, esa frialdad que lo caracterizaba. Los días previos a la ceremonia fueron un torbellino de entrevistas, preparativos y una ansiedad que crecía como una marea. No era nerviosismo por el evento en sí. Después de años presentando mi investigación en conferencias internacionales, hablar en público ya no me intimidaba. Era algo más profundo, más personal. Era la confrontación final con mi pasado, con las voces que me habían dicho que no era suficiente. Carlos me llamó 2 días antes de la ceremonia. Su voz sonaba diferente, menos segura de sí misma. Eva, felicidades. Realmente, no tenía idea de que estabas haciendo algo tan grande. Gracias, Carlos. Papá está... él no sabe muy bien qué decir. Creo que se siente un poco... ¿cómo decirlo? Sorprendido. Esa era una forma elegante de decir que había subestimado completamente a su propia hija durante 44 años. ¿Cómo está él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Confundido, creo. Ha estado revisando todas tus publicaciones científicas. Dice que tu investigación es realmente revolucionaria. Ahora mi investigación era revolucionaria. Después de años de decirme que las mujeres no teníamos lo necesario para la ciencia real, ahora finalmente podía ver la calidad de mi trabajo, pero solo después de que el mundo entero lo validara primero. La noche antes de la ceremonia, no pude dormir. Me quedé despierta en mi hotel, mirando por la ventana hacia la ciudad donde había crecido, donde había sido ignorada y menospreciada, donde había aprendido que mi valor como persona estaba constantemente en duda. Mañana regresaría a ese lugar, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería yo quien tendría algo que decir. El auditorio principal del centro de convenciones estaba completamente lleno. Más de 2000 personas se habían reunido para presenciar la ceremonia, incluyendo científicos de renombre internacional, autoridades gubernamentales, representantes de universidades y medios de comunicación de todo el continente. Las cámaras de televisión capturaban cada ángulo, transmitiendo en vivo para millones de espectadores, pero yo solo podía ver una fila en particular, la tercera desde el frente, donde estaba sentada mi familia. Papá llevaba su mejor traje, el mismo que usaba para conferencias importantes. Su cabello, ahora completamente gris, estaba perfectamente peinado. Mamá estaba a su lado, nerviosa, arreglando constantemente su vestido. Carlos estaba con su esposa e hijos, mis sobrinos que apenas conocía debido a los años de distancia familiar. Cuando subí al escenario para recibir el premio, el aplauso fue ensordecedor. Miles de manos aplaudiendo, miles de voces gritando mi nombre. Era el reconocimiento que había soñado durante décadas,
pero de alguna manera se sentía surreal. El presentador, un distinguido científico británico, comenzó a leer mi biografía profesional. Cada logro, cada publicación, cada reconocimiento anterior que había obtenido en silencio, lejos de mi familia, ahora era proclamado ante el mundo. La doctora Eva Rodríguez no solo ha revolucionado el tratamiento de enfermedades genéticas raras, declaró con voz solemne, sino que ha abierto nuevas posibilidades para millones de niños en todo el mundo. Su trabajo representa lo mejor de la ciencia contemporánea: rigor, innovación y, sobre todo, compasión humana. Cuando me entregaron la medalla, pesaba más de lo que había imaginado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era el peso de todos los años de lucha, de todas las noches de estudio en silencio, de todos los no que había tenido que convertir en sí a través de pura determinación. Mi discurso estaba cuidadosamente preparado. Había practicado cada palabra, cada pausa, cada énfasis. Pero cuando llegué al micrófono y vi las caras expectantes del público, algo dentro de mí cambió. Este premio no solo reconoce una investigación científica, comencé, mi voz resonando clara y fuerte a través del auditorio. Reconoce el poder de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Miré directamente hacia donde estaba sentada mi familia. Papá tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de orgullo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Durante muchos años, me dijeron que no tenía lo necesario para ser científica, que las mujeres de mi familia no estábamos hechas para este tipo de trabajo, que nunca llegaría lejos. Un murmullo recorrió el auditorio. La gente podía sentir que esto era más que un discurso de agradecimiento, era una declaración personal. Pero aquí estoy, y este premio no es solo mío, es de todas las mujeres que han sido silenciadas, que han sido menospreciadas, que han tenido que demostrar su valor una y otra vez en un mundo que prefiere dudar de ellas. El aplauso fue inmediato y prolongado, pero yo no había terminado. Sin embargo, continué cuando el silencio regresó. También quiero reconocer que este logro no habría sido posible sin las adversidades que enfrenté. Cada obstáculo, cada rechazo, cada momento de duda, se convirtió en combustible para mi determinación. Bajé del escenario con la medalla en mis manos, sintiendo que finalmente había cerrado un círculo que se había abierto décadas atrás. Pero lo que vino después fue lo que realmente importaba. La recepción posterior se realizó en el salón principal del hotel más elegante de la ciudad. Cientos de invitados, conversaciones en múltiples idiomas, brindis y felicitaciones que parecían no tener fin. Pero yo solo esperaba un momento específico. Papá se acercó cuando la multitud finalmente se había dispersado un poco. Caminó lentamente, como si cada paso requiriera una decisión consciente. Cuando finalmente estuvo frente a mí, sus ojos estaban húmedos. «Eva», dijo, y su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada, papá». «Sí, sí tengo que decirlo. Me equivoqué. Me equivoqué completamente contigo. Tu investigación, lo que has logrado, es extraordinario. Es el tipo de trabajo que yo soñé hacer toda mi vida pero nunca pude alcanzar». Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba admitir una equivocación. La primera vez que reconocía que yo había logrado algo que él no había podido. «He estado leyendo todos tus artículos científicos de los últimos años», continuó. «Son brillantes, realmente brillantes, y me avergüenza admitir que estoy orgulloso de ti. Siempre debí estarlo». Las palabras que había esperado durante décadas finalmente llegaban, pero de alguna manera ya no las necesitaba de la misma forma. Ya no era esa niña de 8 años buscando desesperadamente la aprobación paterna. Saqué la medalla de su estuche y la sostuve entre nosotros. «¿Sabes qué, papá? Esta medalla representa años de trabajo que hice completamente sola, sin tu apoyo, sin tu reconocimiento, sin tu aprobación. La logré porque dejé de necesitar que creyeras en mí». Él asintió lentamente, entendiendo. «Pero», continué, extendiendo la medalla hacia él, «también la logré porque me enseñaste algo importante, aunque no de la manera que planeabas. Me enseñaste que la única validación que realmente importa es la que viene de adentro». Papá tomó la medalla con manos temblorosas. No era un acto de sumisión de mi parte, ni una forma de disculpar décadas de desprecio. Era algo mucho más poderoso. Era el acto final de una mujer que había trascendido completamente la necesidad de aprobación externa. «No la merezco», susurró, mirando el metal dorado que brillaba bajo las luces del salón. «Tienes razón», respondí con una sonrisa que sorprendió incluso a mí misma por su serenidad. «No la mereces.
Pero yo sí merecía tu apoyo desde el principio, y nunca lo tuve. Ahora ya no lo necesito. El silencio entre nosotros se extendió por varios segundos. Era un silencio diferente al que había caracterizado nuestra relación durante años. No era el silencio frío de la indiferencia, sino el silencio reflexivo de alguien que finalmente entiende la magnitud de sus errores. «Eva», dijo finalmente, «¿puedes perdonarme?» La pregunta flotó en el aire como una pluma. Durante tantos años había imaginado este momento. Había fantaseado con diferentes versiones de esta conversación. En algunas, yo gritaba y liberaba décadas de ira acumulada. En otras, lo perdonaba inmediatamente y teníamos una reconciliación emotiva llena de lágrimas. Pero la realidad fue diferente. Fue más tranquila, más madura. «Papá», dije, midiendo cada palabra, «yo no tengo nada que perdonarte porque ya no cargo resentimiento. Me tomó años entender que tu incapacidad de ver mi valor decía más sobre ti que sobre mí. Tus limitaciones nunca fueron más». Él cerró los ojos, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre llorar. «Malgasté tanto tiempo», murmuró. «Perdí la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste». «No perdiste la oportunidad», respondí. «Simplemente la rechazaste una y otra vez, pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que hago desde ahora en adelante». Mamá se acercó en ese momento, con Carlos y su familia detrás de ella. Sus ojos también estaban húmedos, pero había algo diferente en su expresión. Por primera vez, parecía estar realmente viéndome, no como la hija que había sido una decepción, sino como la mujer que había superado todas las expectativas. «Mija», dijo mamá con voz quebrada, «siempre supe que eras especial, pero no supe cómo apoyarte». Era cierto. Mamá había sido cómplice silenciosa de años de menosprecio, pero también había sido víctima de la misma mentalidad que me había limitado a mí. En una familia donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, ella también había sido silenciada. «Lo sé, mamá. También entiendo tu posición». Carlos se adelantó, claramente incómodo pero determinado a decir algo. «Eva, yo nunca cuestioné la forma en que papá te trataba. Pensé que era normal, que así eran las cosas, pero viendo lo que has logrado, me doy cuenta de que fui parte del problema. Mi hermano, el hijo dorado que había recibido todas las oportunidades que a mí me fueron negadas, finalmente podía ver la injusticia de la situación. No sentí satisfacción por su reconocimiento, pero tampoco resentimiento, solo una sensación de completitud, como si una historia muy larga finalmente estuviera llegando a su conclusión natural. Carlos, tú hiciste lo que te enseñaron a hacer. No te culpo por eso. Mis sobrinos, ahora adolescentes, me miraban con una mezcla de asombro y curiosidad. Para ellos, yo era prácticamente una desconocida que de repente había aparecido en las noticias como una celebridad científica internacional. «Tía Eva», dijo la mayor, una chica de 15 años con ojos brillantes, «¿es cierto que tu medicina va a salvar niños enfermos?» «Esa es la esperanza», respondí, arrodillándome para estar a su altura. «Pero más importante que eso, quiero que sepas que puedes ser cualquier cosa que quieras ser. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». La niña asintió solemnemente, y en sus ojos vi algo que me llenó de esperanza, la chispa de posibilidad ilimitada que yo había tenido a su edad, antes de que el mundo tratara de apagarla. La reunión familiar se extendió por 1 hora más. Fue extraña, emotiva, liberadora y agotadora al mismo tiempo. Décadas de tensión no se resuelven en una sola conversación, pero ese día marcó el comienzo de algo nuevo. No era el regreso de la hija pródiga al redil familiar. Era el establecimiento de una nueva dinámica donde yo tenía control total sobre mi narrativa. Cuando finalmente me despedí, papá todavía tenía la medalla en sus manos. «¿Qué hago con esto?», preguntó. «Guárdala», respondí. «No porque te pertenezca, sino porque necesitas recordar lo que es posible cuando dejas de limitar a las personas por prejuicios». Al salir del hotel esa noche, caminé por las calles de mi ciudad natal con una sensación que no había experimentado nunca: paz completa. No era la euforia del triunfo, ni la satisfacción de la venganza. Era algo más profundo y duradero. Era la paz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de los obstáculos que enfrentó, sino a través de ellos. Era la serenidad de una mujer que había aprendido que su valor no dependía de la validación externa, sino de la fuerza interior que había cultivado durante años de adversidad. Esa noche, antes de regresar a mi vida en la capital, me senté en el banco del parque donde solía jugar cuando era niña.
Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, las mismas estrellas que había mirado décadas atrás cuando era solo una niña con sueños que parecían imposibles. Ahora esos sueños eran realidad, pero más importante aún, había aprendido que la verdadera victoria no estaba en demostrar que otros estaban equivocados sobre mí. La verdadera victoria estaba en construir una vida tan auténtica y plena que la opinión de otros se volviera irrelevante. Cuando papá me dijo, «Nunca llegarás lejos», estaba equivocado sobre mi destino, pero sin saberlo, me había dado el regalo más valioso, la motivación para demostrar que los límites que otros nos imponen solo existen si nosotros los aceptamos. Esa noche, con 44 años y una medalla internacional que llevaba mi nombre, finalmente pude decir con absoluta certeza, llegué muy lejos, llegué exactamente donde necesitaba estar.